Muy bien. Bueno, hoy puse bastantes pasajes, así que prácticamente no van a necesitar abrir la Biblia. Ya les voy a poner los pasajes ahí, pero sí el cuaderno tienen que tenerlo a mano, papel y lápiz para estudiar. Bueno, vamos a mirar un pequeño recuerdo de lo que estamos viendo, que es la segunda parte. La primera parte, ¿quiénes le contaron a Pablo los problemas que había? Los de Cloé. Y la segunda parte, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? ¿Responder qué cosas? Preguntas que le mandaron por escrito. Recuerden siempre esa división. La primera parte, Pablo corrige cosas por lo que le informaron los de Cloé. Las divisiones, el problema de inmoralidad, los hermanos que se peleaban y en vez de resolver en la iglesia con el Señor las cosas, se iban a los juzgados, todo eso. Bueno, nosotros ya vimos en la segunda parte el tema del matrimonio, el divorcio, el celibato, el nuevo casamiento del capítulo 7, la comida ofrecida a los ídolos y la comunión y la libertad cristiana, capítulo 8, 9 y 10. Ahora nos tocaría ver el tema del culto público y qué pasaba en la cena del Señor en la iglesia de Corinto. Y después vamos a ver la parte de dones, que era otro de los problemas del culto público. Y voy a dejar el capítulo 15 y 16 probablemente para el verano, para que los que van a predicar tomen esa parte. Así que vamos a entrar a mirar cómo es el tema de las 4 probables preguntas que le escribieron a Pablo. Esto es un ejercicio que hay que hacer cuando uno lee la Biblia. Es decir, ¿qué está contestando el apóstol acá? Si dijimos que hay preguntas escritas que le mandaron, al leer el contenido nos damos una idea de las preguntas. Primer pregunta que responde Pablo por escrito. Pablo, ¿cuál es el lugar de la mujer en el culto público? ¿Puede orar y profetizar como lo estamos haciendo nosotros? ¿Vos qué opinás? Porque hay un poco de desorden, pero me parece que somos bastante libres en este tema. Segunda pregunta. ¿Podemos participar de la cena del Señor estando con divisiones y problemas entre nosotros los creyentes? ¿Se genera alguna dificultad espiritual o está todo bien así? Porque el Señor lo perdona todo. Tercer pregunta. ¿Cuál es el propósito principal de la cena, Pablo? Porque me parece que se está perdiendo acá. Estamos perdiendo de vista la cena porque estamos comiendo. Cada uno se adelanta, come lo que trajo y por ahí algunos hasta se toman todo el vino que se trajeron, como diría la Mona Jiménez, el cantante argentino que tiene ¿quién se ha tomado todo el vino? Se sonríen aquellos que lo conocen. Entonces, ese era el tema. Y la cuarta pregunta es, ¿cómo deberíamos participar de la cena del Señor? Ya que algo raro nos está pasando. Tenemos muchos enfermos, hay personas que están muriendo y no sabemos si es algo que Dios está haciendo o es simplemente porque es el tiempo que se tienen que ir muriendo. Así que evidentemente estas podrían ser preguntas que Pablo hubiera escuchado o hubiera visto para contestar, porque es lo que va a responder. Así que vamos a mirar entonces cómo dividiríamos el capítulo 11. En primer lugar, del versículo 2 al 16, porque 11.1 se acuerdan cómo terminó, sed imitadores de mí como yo de Cristo, cerrando el tema de la libertad cristiana. Recuerden que no es inspirada la división en capítulos y versículos. Eso es un tema que se hizo por una comodidad para poder encontrar los pasajes y se hizo recién para, después de Cristo, después del sexto a siglo XI, es donde se empieza a prestar un poco más de atención a estos temas. Acá tenemos del 2 al 16 una división que es instrucciones apostólicas. ¿Por qué pongo instrucciones apostólicas? Porque esto lo dice el apóstol Pablo, el que es, digamos, el que pone el fundamento de la iglesia y el que es el primero enviado a los gentiles directamente. Entonces son instrucciones apostólicas para las mujeres en el culto público, que también incluía la cena del Señor, el culto público. En segundo lugar, vamos a ver del capítulo 11, 17 al 22, instrucciones apostólicas para participar en unidad, sin divisiones en la cena del Señor. Ahí está la indicación de Pablo. No se puede estar dividido en una fiesta de amor
cuando yo ya les dije que hay un pan y hay una copa y todos estamos en ese pan? Es un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, entonces las divisiones solo muestran que algunos están equivocados y algunos están correctos. Y también podría ser que todos estuvieran equivocados en elegir un partido. Eso ya lo corrigió en el capítulo 1, ¿se acuerdan? En tercer lugar, del versículo 23 al 26, son las instrucciones apostólicas del mensaje de Cristo para la cena del Señor. Pablo no dice, miren, les voy a contar lo que se nos ocurrió a nosotros los judíos. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Estos temas son fundamentales porque si no, cualquier iglesia hace lo que quiere y no tiene ningún orden. Bueno, no se puede. La Escritura tiene un orden y eso es lo que vamos a estar viendo. Y en cuarto lugar, del 27 al 34, van a ver las instrucciones apostólicas para evitar la disciplina divina cuando se participa en la cena del Señor indignamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas indicaciones es para evitar la disciplina del Señor. Porque los que estaban enfermos y debilitados y muchos dormían, era por disciplina. ¿Se entendió? Ese bosquejo después lo bajan del Facebook. Bueno, la primera parte que quiero explicarles es las instrucciones apostólicas para las mujeres en el culto público y en la cena del Señor, obviamente. Así que hoy vamos a tomar un poco de tiempo porque les voy a leer los pasajes. Versículo 2 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y acá quiero que vean esto. Quiero que sepáis. Ahí la palabra viene de oídas, que quiere decir tienen que tener discernimiento, entendimiento de este tema. ¿Por qué? Porque va a explicar algo con la palabra cabeza y yo le subrayo cuando cabeza tiene que ver con alguien que está arriba y cuando cabeza tiene que ver con la cabeza propia del individuo. Entonces dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Ven? Cabeza aquí quiere decir liderazgo, autoridad. Y el varón es la cabeza de la mujer, liderazgo, autoridad. Y Dios la cabeza de Cristo, liderazgo, autoridad. ¿Hasta cuándo el liderazgo del Padre sobre el Hijo? Hasta que después en el capítulo 15, ustedes vean que va a haber una sumisión de todo el universo y el postrer enemigo que se sujeta es la muerte y luego le entrega al Padre para que el Padre sea el todo y en todos. Es decir, que eso es el inicio de la eternidad futura. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, esto se refiere al órgano, literal de su cabeza, afrenta su cabeza. ¿Quién es este caso cabeza? Cristo, porque acá dice que Cristo es la cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza física descubierta, afrenta su autoridad, que en este caso es el marido. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Ese es el órgano literal. Pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Esto es un problema para el feminismo, pero bueno, hay que explicarlo. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza física, por causa de los ángeles. Marqué ángeles para que después lo expliquemos. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, y eso se refiere a la primer mujer, también el varón nace de la mujer, y eso se refiere a todos los que vienen después de Eva. Pero todo procede de Dios, que es el que diseña este modelo. Juzgad vosotros mismos. La pregunta de Pablo para estos, y Pablo es muy irónico, y hace preguntas muy capciosas, que siempre son con respuestas retóricas. Dice, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse su cabeza física? Ahora,
Yo les voy a dar 5 preguntas para este tema que les estoy leyendo. Versículo 14. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Fíjense que esto es una costumbre. Es un tema cultural de esa época. Y vamos a tener que entender eso. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. En lugar de velo le es dado el cabello. Una frase que la tenemos que tener en cuenta, sobre todo por las iglesias católicas y hermanos libres dentro de los evangélicos. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, y Pablo usa filoneikos, una palabra compuesta probablemente de Nico, Nikao, victoria, conflicto, lucha, y filo, de fileo, de amar. Es decir, los que aman discutir para ganar. Esa es la idea, para conquistar con sus argumentos. Nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Quiénes son nosotros? Pablo y Sóstenes y los apóstoles. Ni las iglesias de Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que Pablo está queriendo corregir un desorden que se había planteado en la cena. Las mujeres empezaban a orar y a profetizar sin cubrirse la cabeza. Y él pone un argumento, que es el orden con que Dios crea, pero también por causa de los ángeles. Y no vamos a entrar a creer que son los ángeles que están en el culto público, porque los ángeles están en todos lados. Y además, un trapo en la cabeza de una mujer no engaña a un ángel si esa mujer no es sumisa a su marido, ni nada por el estilo. Entonces no puede ser que ahí ángel sea el ángel literal, sino que simplemente transliteraron la palabra y no colocaron traducida la palabra por mensajeros. ¿Por qué? Porque era una costumbre de la iglesia de Jerusalén enviar mensajeros desde Jerusalén para ver el orden que había en las iglesias y para ver qué doctrina estaban aplicando. Así que si nosotros acá pusiéramos esa palabra por causa de los mensajeros que van a llegar a esa iglesia y van a ver el desorden, van a pensar, Pablo no les enseñó nada. Es más coherente ese pensamiento que el otro, que los ángeles están ahí. Inclusive algunos han pensado que los ángeles están codiciando a las mujeres que están en la iglesia y que mejor vayan cubiertas porque si son muy lindas se van a enamorar. Una pavada. Pero esas cosas circulan dentro de las literaturas evangélicas. Bueno, ahora vamos a explicar con algunas preguntas. Tengo unos pasajes paralelos. No paralelos, sino paralelos, es decir, al lado de este pasaje. En 1 Timoteo 2.8 dice, quiero pues que los hombres, y utiliza el término andras, de donde viene andrógino, de donde viene la parte masculina, quiere decir varón. Que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Esto es culto público que está corrigiendo Pablo en 1 Timoteo 2. Es culto público. Y solo los hombres se ve que oraban. Ya vamos a ver otro pasaje. Asimismo que las mujeres, y usa gunaikas, que viene de la palabra giné, de donde viene ginecología, de donde viene justamente este término griego para definir que estas son mujeres y estos son varones. Se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esto es culto público. Si ustedes miran 1 Timoteo 2, es culto público. Y en el culto público son los hombres que oran levantando manos santas sin ira ni contienda. Por lo tanto, primer punto es que en Corintios Pablo es irónico. ¿Ustedes les parece que está bien eso? Y hay que recordar que los judíos tenían en el templo un patio de mujeres y un patio de hombres y un patio más allá de gentiles. Entonces hay que entender que estos son prácticas culturales. Vamos a seguir un poquito más. 1 Timoteo 2:11. La mujer aprenda. Acá la palabra viene de la palabra matete, de la palabra discípulo. Alguien que aprende y discierne a través del ver y el escuchar. ¿Se entiende esto? Entonces él dice, hablando del culto público que les dije del capítulo 2,
aprenda en silencio. Y usa una palabra que justamente quiere decir quietud y silencio. Algunos han tratado de encontrar que lo que está diciendo es que cuando las mujeres enseñen a los hombres lo hagan en voz suave, que no sean dominantes, como eran las sacerdotisas de Artemisa y todo eso. Bueno, no tiene que ver con eso. Eso es buscar argumentos externos a la Biblia para tratar de explicar algo que es tan claro en la Biblia que no hace falta explicarlo mucho. Esto es culto público, porque no permito, y fíjense que utiliza justamente una expresión muy categórica, es algo prohibido prácticamente, como si uno dijera, no se puede, no se debe. No permito a la mujer, otra vez el término, enseñar, y usa didaskein, que es enseñanza. No permito, dice él, ni ejercer dominio, y ahí usa una palabra un poquito más fuerte que tiene que ver con una potestad, con alguien que controla y gobierna. ¿Sobre quién? Sobre el hombre, sino estar otra vez en silencio, fíjense, se los puse en griego para que lo puedan ver si alguien lo quiere estudiar después. Y explica ahora lo mismo que explicó en 1 Corintios 11. Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará, ¿de qué? De cometer torpezas, de volver a ser engañada, si su tarea es engendrar hijos o permanecer en fe, en amor y santificación con modestia. No está diciendo, y esto lo quiero marcar porque no se los preparé al cuadro, acá no se trata de machismo, no se trata de patriarcado, acá se trata del orden en el culto público. Ni siquiera tiene que ver con importancia, porque Pablo dice, ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Esto es solamente el orden en el culto público. Que este es uno de los problemas que ha tenido el protestantismo, influyendo sobre algunos grupos como han sido los hermanos libres, con un extremo de mal manejo en todas las áreas de las mujeres, no solo en el culto, porque las mujeres, además del velo, como en el catolicismo, los hermanos libres han obligado a la mujer a que no abra la boca. Pero eso se extiende también a otras cosas, a la vida particular, familiar, a tal punto que si el hombre dice, voy a quemar la casa para hacerme un asado, no puede decir nada, porque tiene que estar sumisa. Bueno, esos son temas que no tienen que ver con el objetivo de Pablo del culto público. Son textos fuera de contexto. Y por supuesto vamos a encontrar que el movimiento, y lamentablemente hay que decirlo, pero los pentecostales y también los metodistas están dando a la mujer un lugar que Dios no les dio para el culto público. Para el culto público, eso estoy hablando, no estoy hablando de otras cosas. Hay personas que pueden ser muy capaces para compartir y enseñar de la Escritura, pero no en el culto público. ¿Se entiende eso? Muy bien, así que ahora vamos a ver otro pasaje importante, porque Pablo no es desordenado en lo que enseñó. Fíjense en 1 Corintios 14:33. Después de terminar el tema de las lenguas, dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y en la misma parte del versículo, que lamentablemente no está cortado como está con el punto, dice, como en todas las iglesias de los santos, y pone la palabra iglesia, como en todas las iglesias de los santos, no solo en Corinto, en todas, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Fíjense cómo utiliza Gunaica y utiliza el término iglesia y otra vez una variante de la palabra anterior, de estar en silencio. ¿Por qué? Porque no les es permitido hablar. No se refiere a que no pueden decir algo, sino que no podían enseñar en el culto público. ¿Se entiende esto? Y esto, vuelvo a repetir, no tiene que ver con hacer callar a una mujer. Tiene que ver con un orden para el culto público. Y hay que recordar que cuando estaban los sacerdotes y los levitas, las mujeres tampoco iban ayudándolos a llevar a los sacerdotes sobre los hombros el arca.
ni a los levitas le decían, vení que yo te lo arreglo todo, sos un desastre para organizar, dejá que yo tapo el arca. No eran los sacerdotes y los levitas, y era masculino, porque era un tema de responsabilidad como la que no tuvieron, o no tuvo Adán, cuando tenía que estar en el huerto. La responsabilidad de Adán era clarísima, no tenés que hacer esto, comer de este árbol. Ahora, nos dice Pablo, la mujer fue engañada, comió, pero el hombre lo hizo voluntariamente. Rechazó su responsabilidad y ahora la tiene que tomar. Y la tuvo que tomar bajo la ley, en el ministerio, y la tiene que tomar también bajo la gracia, en el ministerio. Culto público. ¿Está bien esto? Inclusive, después les voy a mostrar otro cuadro. 35. Y si quieren aprender la palabra que viene para discípulo, matein, algo, pregunten en casa a sus maridos. Se supone que deberían tener maridos creyentes, espirituales, conocedores. Porque es indecoroso, y esta es una palabra fuerte, que una mujer hable en la congregación. Otra vez la palabra iglesia. Es indecoroso, es una palabra fuerte, porque tiene que ver con vergonzoso. Algo que causa vergüenza. Dice 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Es decir, ¿ustedes son la primera iglesia que salieron a predicar el evangelio, llevando la palabra de Dios a otros lados? La respuesta es no. Yo llevé el evangelio, le dijo Pablo en el capítulo 1 y en el capítulo 3. ¿O solo a vosotros ha llegado? Y la respuesta es no, es decir, no es que solamente llegó a ustedes y ustedes hacen lo que quieren. No. Hay montones de iglesias. Por eso dice, como en todas las iglesias de los santos. 37. Si alguno se cree, es decir, si alguno se percibe a sí mismo, que es profeta, que es espiritual, entonces reconozca, y aquí utiliza la palabra ginosco, es decir, un término fuerte, quiere decir, conozca por experiencia con esta información que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para discutirle a aquellos grupos donde las mujeres predican, enseñan, mandan al resto de la congregación? O a aquellos grupos que están tratando de hacer lo que se llama la iglesia emergente, que es decir, no, las mujeres pueden ser pastoras, las mujeres pueden hacer esto, las mujeres pueden hablar en lenguas. Bueno, hay una gran ignorancia de la Biblia, pero son movimientos que están socavando los cimientos de la doctrina. Y entonces van dividiendo las iglesias. Así como cuando empezó el movimiento pentecostal, se dividían primero que nada las iglesias porque querían hablar en lenguas, querían milagros, sanidades. Bueno, así con este movimiento del feminismo también se va definiendo una nueva estructura de iglesias donde las mujeres tratan de dirigir el culto público. Muy bien. Más el que ignora, dice, ignore. Ahí viene otra vez la palabra mente. Sin mente. Si no querés usar tu mente para entender que esto es un mandamiento de Dios, ignóralo. No te preocupes. Ya te va a tocar dar cuenta delante de Dios de lo que has hecho bien o lo que has hecho mal. Ese sería un poco el concepto de Pablo. ¿Por qué? Porque él no estaba ahí. Por eso después, cuando termina el capítulo, dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. Seguimos. Vamos al segundo punto. Estas son 5 preguntas que tienen 6 respuestas. Como ustedes saben, hay 2 tipos de personas. Los que saben contar. Es un chiste. Y los que no. ¿Cuál era la doctrina impartida por el apóstol Pablo para las mujeres en el culto público? Por lo que acabamos de ver. La idea es que estén en el culto público en silencio. No se refiere, no canten, no, se refiere a la enseñanza, a la dirección del culto público. Segunda pregunta. El cabello no lo tocó tanto Pablo, pero vamos a ver. ¿Tenían permitido orar o profetizar en el culto público? Tercera. ¿Tenían autorizado a enseñar en el culto público? Cuarta. ¿Los dones carísmata estaban indicados para las mujeres también o solo eran para los hombres? Eran para los hombres, están en masculinos. Fíjense,
1 Corintios 12, que lo vamos a ver la semana que viene si Dios quiere. Miren Romanos 12. Se van a dar cuenta que hasta porque el don era para el ministerio público. No era que el que hablaba en lenguas iba a su casa, se sentaba y hablaba en lenguas y toda la familia estaba ahí chocha, embelesada. Pues dice, mirá qué espiritual que es este tipo. No, era solo para edificar a otros en el culto público. Y además, como ustedes saben, tenía que haber un intérprete que no era el que hablaba. Muchos verseros, versero quiere decir que mienten, en forma delicada, nos dicen que yo sé qué idioma estoy hablando. No me digas. Bueno, yo a María le puedo creer, porque María habla un par de idiomas europeos. Entonces María puede decir, bueno, ahora estoy hablando en inglés. Si yo no sé nada de inglés y ella me dice eso, pero el don, la capacidad de hablar un idioma que jamás se había estudiado, era sobrenatural, digamos, espiritualmente hablando, era del Espíritu Santo. Y el que interpretaba era otro. Pero estaba el discernimiento de espíritu para saber si el otro no se había puesto de acuerdo y estaban mintiendo. Porque el que tenía un don era para el inconverso. Un idioma era para el inconverso, no era para el creyente. Así que ningún creyente se podía edificar con ese don. El de lengua, justamente. Y era el más insignificante de los dones cuando Pablo lo explica en el capítulo 12. Pregunta 5. ¿Por qué no pueden ser pastoras o diaconisas con ordenación? Vamos a ver las respuestas. 6. ¿Hay alguna manera de permitir su participación pero sin dejar de lado la enseñanza apostólica? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Se puede organizar una iglesia de tal manera que participen en un momento de la actividad pública, pero no en la parte específicamente de la enseñanza? Sí, nosotros lo hacemos. Porque nosotros tenemos un tiempo de coros y un tiempo de compartir. Y normalmente siempre decimos, a través de un himno separamos esa parte de la enseñanza formal o de la cena. Podemos hacerlo, existe esa posibilidad. Las respuestas las tienen aquí para verlas después. La mujer no participaba en la enseñanza o dirección del culto público. En segundo lugar, no debía hacerlo de orar y profetizar porque no le estaba permitido. En Corinto estaban desobedeciendo esa doctrina apostólica. Por eso les dice Pablo, juzguen ustedes. ¿Está bien eso? O sea, no solo no se debía hacer, pero ustedes lo están permitiendo. ¿Ustedes creen que está bien? No está bien. Esa es la respuesta. 3. En ninguna iglesia Pablo permitía que enseñaran en el culto público ni en la cena del Señor. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres estén en silencio, en quietud, en el tiempo del culto público. Los dones carismata no estaban diseñados para las mujeres ni para el culto público. Si miran el griego de 1 Corintios 12 al 14, ahí se dan cuenta. Por supuesto, no todos estamos conociendo el griego, pero vamos a verlo más adelante. 5. No hay ninguna indicación de que las mujeres tuvieran que ser ordenadas, pero hay un texto. En 1 Timoteo 5, del 11 al 16, cuando habla de las viudas que se dedicaban al ministerio y eran jóvenes, podían quebrantar su primera fe buscando casarse. ¿Qué era su primera fe? Alguien que me busque Números 39, porque de esa manera ustedes mismos van a ver que esta ley que tenían los judíos permitía a las viudas involucrarse en un ministerio full time. En el caso de Ana, la profetisa que está con Simeón cuando el Señor viene al templo, ella después de la muerte de su esposo había estado en el ministerio del templo. ¿Se acuerdan eso? En Lucas capítulo 2. Bueno, alguien si encontró Números 39 que lo lea. ¿Habéis hallado? 39. Si no se los digo, pero quiero que lo lean porque me interesa que escuchen ustedes. Todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Exacto. Toda mujer viuda o divorciada que decidía que el futuro de su tiempo iba a ser dedicado a la tarea de servir al Señor en el templo, hacía un voto.
Ese voto era público, porque ustedes miren en 1 Timoteo 5, del 11 al 16, que justamente había que sostener viudas, y le dice a Timoteo, no admitas viudas más jóvenes, que tenga más de 60. Si practicó la hospitalidad, si lavó los pies de los santos. Bueno, con estas características, esa colocar en la lista de la iglesia para que la iglesia la sostenga. Pero era por un voto de ministerio. ¿Se entiende? Y si uno mira detenidamente, uno encuentra que en el libro de los Hechos, Pedro va a resucitar a Dorcas y había un grupo de viudas y de mujeres que trabajaban en una tarea que era aparentemente coser para los hermanos en necesidades. O sea que de acuerdo a los tiempos que vivían, Dios iba moviendo a las personas a hacer ciertas tareas. Lo mismo van a ver cuando en el capítulo 11 Agabo va y les dice, va a venir una gran hambre. Entonces los hermanos que estaban alrededor de Judea hicieron una ofrenda para mandar a los pobres de Jerusalén. Y a Pablo le dan la diestra en señal de compañerismo para que vaya al ministerio de los gentiles y le dice, Pablo, acordate de los pobres. Eso dice Gálatas 2, 10. Y después Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 16, cada primer día de la semana, separen algo para la ofrenda a los santos. Y si es necesario, cuando yo vaya, ustedes designen algunos para que llevemos la ofrenda a Jerusalén. Y si es necesario que yo vaya con ellos, iré. Por eso 2 Corintios 8 y 9 es tan clara con respecto a cómo Tito y otro hermano tenían que hacer la recolección del dinero. Muy bien. Sí se pueden organizar reuniones, les decía, con divisiones para edificarnos mutuamente. Se pueden organizar. Y es lo que tratamos de hacer, para que todos participen. Y al compartir lo que Dios les habla a sus vidas, no están haciendo una enseñanza y ejerciendo un dominio, están compartiendo. Esa es la razón por la cual, aunque ustedes no lo sepan, hace años que hacemos este tipo de reuniones. Muy bien, vamos rápido con lo que sigue. Bueno, la segunda parte. ¿Cómo pueden participar en unidad sin divisiones en la cena del Señor? Simple. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, fíjense, yo les pongo el término, porque a veces estas cosas muestran que Pablo está tratando el culto público. Y a veces, si no se presta atención, alguien puede pensar, no sé, estaba corrigiendo un problema en Corinto nomás, sí, pero en la iglesia. Oigo que hay entre vosotros divisiones, cismas, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Ahí usa la palabra airesis, que tiene que ver con la ruptura de algo. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Aquí usa el término dóquimos, que es el mismo que usó en el capítulo 9, diciéndonos que él se privaba de ciertas libertades, no sea que habiendo sido heraldo venga a ser reprobado. Adóquimos, sin la aprobación. Sin aprobación. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Esta es la primera vez que aparece la frase deipnon kuriakon, que tiene que ver con el banquete del Señor o la cena del Señor. ¿Entiende? Y este verbo era para comer. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Así habían generado esta división. Parece que tenía que ver con los horarios que manejaban ellos y la posición económica. Entonces, en vez de llevar para compartir, llevaban y se comían lo que llevaban ellos. Y cuando llegaban los que tenían menos o más pobres, no tenían cómo participar. Entonces dice, ¿pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? La respuesta es sí. Tenían casas. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Claro, estaban menospreciando la iglesia, que es un cuerpo, por eso estaban dividiéndolo. Y avergonzáis a los que no tienen nada, fíjense, es decir, a los que tienen muy poco, casi nada, no tienen de qué agarrarse. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. La corrección es,
lo que va a decir al final del capítulo 11. Esperaos unos a otros. Eso es lo que va a terminar diciendo. Vamos a la tercera parte. Estas son las instrucciones de Cristo para la cena. Yo recibí, y usa una palabra que se va a repetir varias veces, recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, yo recibí lo que les entregué. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Nosotros esto ya lo hemos hablado, lo conocemos. Allí Andrea los otros días decía, grabé algo de la cena y se lo mandé a una persona. Bueno, vamos a subirlo al Facebook para que otros que quieran se lo bajen y lo puedan ver. Asimismo, dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La otra parte. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. La palabra en griego quiere decir, continúan anunciando. Es decir, hasta que el Señor no venga, cada vez que participamos de la cena, seguimos diciéndole a la gente que somos los creyentes, que el Señor dio su vida por nosotros, derramó su sangre, pero va a venir a buscarnos. Ese es el mensaje que tiene la cena. Y es el mensaje que Cristo le dio a Pablo, porque Pablo no había participado de Lucas 22 en la última cena. Entonces, por eso dice, yo recibí del Señor y ahora les entregué. La última parte. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, es la copa del Señor, indignamente, es decir, sin considerarla. ¿Por qué? ¿Por qué hay que considerar? Porque la copa y el pan tienen que ver con unidad, que es justamente el problema que esta gente tenía, no tenía unidad. Se adelantaban a comer, se embriagaban y ese no era el objetivo. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, es decir, es responsable de estar haciendo algo que no debe, que es desunir el grupo de creyentes. Pero también el creyente tiene que hacer un examen personal para su unión con Cristo. Y es lo que nosotros siempre decimos en la cena. Aprovechemos que es un tiempo para charlar con el Señor y contarle que reconocemos lo que estamos haciendo mal, pero que estamos dispuestos a que nos fortalezca para hacer lo que está bien, lo que Él quiere. Por tanto, pruébese, otra vez la palabra dokimás, cada uno, y ahí usa antropos, cada persona, hombre o mujer, porque en esto participan hombres y mujeres en la cena del Señor. Por eso yo les anoto la palabra en griego, para que al ver esa diferencia no crean en lo que algunos grupos dicen, yo me autodisciplino, no soy digno de tomar la cena. Bueno, estás mintiendo. Porque no sos digno por tu conducta diaria, pero sos digno porque estás en Cristo. Lo que tenés que resolver es confesar lo que con tu conducta diaria no estás viviendo, pero no podés romper la unidad de la iglesia. Por eso es bueno resolver los problemas interpersonales antes de la cena. Y dice, y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, no te podés disciplinar o autodisciplinar. Porque no existe eso en la Biblia. Vos podés autoorganizarte para no volver a hacer lo mismo. Pero no podés decir, ay, la verdad que como este pecado para mí es muy grave, no voy a participar. Eso es misticismo. Versículo 23, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, es decir, sin comprender de qué se trata estos símbolos, juicio come y bebe para sí. Vamos a ver la parte siguiente. Por lo cual, fíjense cómo les da la respuesta probablemente a esta pregunta que le habían hecho. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahí están los términos. Este término viene de la palabra astenia, que es cuando uno está flojo, sin ganas de nada. Que puede ser emocional o puede ser físico. El problema es que cuando es emocional es porque no estoy fortaleciendo mi mente con los textos bíblicos.
Y cuando es físico, puede ser por alguna debilidad de alimentación o por una enfermedad psicosomática. Esto es lo que está tratando de corregir Pablo. 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, cada uno a sí mismo, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados. Y la palabra que utiliza es pedagogía. Es una pedagogía que Dios hace cuando emocionalmente estás débil o físicamente estás débil. Es para examinarte. Somos castigados o disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Esas divisiones que estaban haciendo estos hermanos en la cena era algo que Dios iba a juzgar. Por eso dice, las demás cosas las pondré en orden, y ahí utiliza la palabra alinearla, cuando yo fuera. Así terminaríamos el capítulo 11 del culto público. Si hay preguntas, organícenlas, pásenlas por WhatsApp y les voy contestando.